Mucho se está moviendo en la política de nuestro país en estos días. Bueno, mucho se tiene que mover en realidad, ¿no? Es el gobierno de los jueces. Y el gobierno de los jueces significa una mezcla entre el poder político y el poder jurídico político, hoy en Bolivia imperante desde hace bastante tiempo. No reparemos en el tecnicismo político, sí quedémonos en la preocupación que puede significar para un país como el nuestro, en su bicentenario y en proceso electoral, que tenemos una justicia decadente, que tenemos una mala convivencia política y que el país, como en el año 2019, como en las elecciones del 2020, está nuevamente en un clivaje, en un maniqueísmo de masismo, antimasismo, de evismo, antievismo, y que eso está ocupando la centralidad de los espacios analíticos, de opinión, de información, de los mismos políticos, de las esferas judiciales del país, de la esfera legislativa, y que no estamos atendiendo lo central. Lo central es mirar el proceso decadente de nuestra justicia y que esa decadencia de la institucionalidad de la justicia en Bolivia pueda tener respuestas desde quienes quieren gobernar Bolivia. Sin embargo, estamos en lo pequeño, pero lo pequeño es lo que marca hoy en día la agenda porque están golpeando entre sí distintos factores de poder. Ahora, enseguida quiero hablar de este tema del poder del Tribunal Constitucional, ya que hablamos de la justicia, pero antes, ¿cuántos días irá a valer esta orden de aprehensión? Porque resulta que hace 2 días ya no valía, ahora sí vale. Le han revocado, le han anulado todo su poder que tenía la jueza, le están ordenando que vaya. Ella dice, yo no fui, yo no hice nada, dice, están usando mi nombre. Y lo cierto es que no se sabe en el país cuánto duran los fallos. Lo cierto son varias cosas, Jimena. Se necesita cierta fachada legal y jurídica para poder actuar en función de los trazados o los caminos políticos que los distintos actores toman y deciden. ¿Qué le quiero decir con esto? El día de ayer, como hay disconformidad con lo que la jueza ha realizado, pues entonces ya hasta la policía ha llegado a su domicilio, ha llegado a su lugar de trabajo. ¿Con qué autoridad? Pero han llegado hasta allí. En el otro frente, el día de ayer se hablaba, en el frente de Evo Morales, se hablaba de que finalmente se hace justicia. Hoy en día se habla de justicia vendida, se habla de fallos manipulados. Y pasó también en las horas anteriores de la misma forma. Una jueza a la cual ya han sentenciado públicamente a muerte civil y otros hablaban de ella como una heroína. Ya no hay, pareciese, importancia sobre el valor de lo jurídico, sino que solamente se requiere un fallo, cualquiera que este sea, una sentencia, una resolución cualquiera que sea, Jimena, de forma tal que con eso en la mano pueden avanzar tratando de darle legalidad y legitimidad a su proceder. Pero a ver, esto es lo que está ocurriendo hoy en día en el país. ¿Cuánto vale una decisión de la justicia ahora? Si en realidad todo depende de qué lado está. Vale en realidad en función de cuánto poder político respalde esa decisión. Esa es la realidad que vive hoy el país. Y tener el poder político que respalda una decisión judicial, una decisión de un ente judicial en el país, significa tener el poder de coerción para poderla llevar a cumplimiento. Esto es, tener, por ejemplo, la policía que pueda darle cumplimiento obligatorio. El que no tiene ¿Era el poder correcto el accionar de la policía de ayer? posibilidad. ¿Era correcto, por ejemplo, el accionar de la policía al margen del enojo ciudadano, del enojo antievista? ¿Respaldados en qué? Esa es la pregunta. ¿Respaldados en qué van? Y se presentan en el domicilio de la señora y se presentan en su fuente de trabajo. ¿Fue un abuso eso? Pues, el hecho de que no estemos conforme, Jimena, con lo que esta jueza ha hecho, no abre el espacio para que todo, a partir de esa situación, todo sea permitido. Entonces, el inmediatamente enviar a la policía para que pueda
para que pueda vigilar, entre comillas, como ha salido en los medios de comunicación, el domicilio de la señora, significa que se instrumentaliza, se amedrenta, se hostiga desde las instituciones que las han politizado en el accionar diario. Bueno, se hostiga a cada una de las personas que disiente o que hace algo que va contra los intereses del otro grupo. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo la población sabe qué es lo correcto? El fallo, supuestamente, anulando la orden de aprehensión de Evo Morales, porque ahora dice la juez yo no he hecho nada, al final no se sabe qué es verdad o qué no es verdad. Ese fallo, o el fallo de hoy, haciendo que nuevamente Evo Morales tenga una orden de aprehensión. ¿Qué es lo correcto? Todo va a ser interpretativo, Jimena. Yo le podría intentar dar, no es mi especialidad, un criterio jurídico y decirle esto es lo correcto, pero es interpretativo. Y en el desorden que intencionadamente se causa desde los actores políticos, pues lo que se quiere es que la población termine confundida, porque cuando la población tiene ese sentimiento de desorientación, bueno, entonces es mucho más fácil poder manipular la información y las acciones. ¿Para qué? Para darles alguna legitimidad y conseguir los objetivos políticos. Entonces hay una intencionalidad de todos los actores, todos los que están participando acá, una intencionalidad de confundir, desorganizar la discusión, la verdad, la claridad del asunto y desorientar a la población para poder darle sentido a sus acciones y mediana, entre comillas, legitimidad. Ahora entonces, el fallo va a estar correcto, los fallos, uno o el otro, según el corazón político que uno tenga. El fallo en realidad no es que vaya o no a estar correcto, el fallo va a tener fuerza o no de cumplimiento en función de la cercanía con el poder político. ¿Qué le quiero decir? Con el fallo del día de hoy, es posible que desde el Ministerio de Gobierno, es posible que puedan atreverse a intentar detener al señor Evo Morales. Y con el fallo del día de hoy también, es posible que el señor Evo Morales nuevamente vuelva a tener esos anillos de protección con las vigilias de gente que está allí, entre comillas también, cuidándolo. ¿Por qué? Porque sabe que él no tiene la fuerza del Estado, no tiene a la policía, y es la policía la que da cumplimiento a las órdenes de detención. Permítame, entonces todo depende de dónde está el poder político. Con esta euforia ciudadana antievista que hay en este momento del grupo anti-Evo en todo caso, porque no podemos decir que todos son anti-Evo, del grupo anti-Evo, que parecería que tiene mayoría, ¿el gobierno se animaría entonces ya a detener a Evo Morales por todo lo que ha pasado? ¿Es como que se ha calentado el ambiente para detenerlo? Yo diría en todo caso que no es que esa fuerza parecería que tiene mayoría, esa fuerza es urbana, esa fuerza es en capitales de departamento, y el señor Evo Morales está en un espacio de hegemonía territorial popular. Allí el gobierno difícilmente va a poder ingresar, difícilmente, salvo que quiera tener una situación de mucha violencia. Todo es posible, pero allí difícilmente podrá ingresar. Entonces no lo van a detener a Evo. No le puedo decir aquello, pero el país está nuevamente en este clivaje, avanzando a este clivaje de evistas, antievistas, y el grupo de los antievistas ahora tiene poder político, poder gubernamental. Claro, porque si usted ve lo que ha pasado después del fallo de la jueza, ha hablado el presidente del Tribunal de Justicia, ha hablado el presidente el presidente del Consejo de la Magistratura, ha hablado el Tribunal Constitucional. O sea, es como que todos estas instituciones en el país estarían en contra de Evo Morales, por lo menos las cabezas, porque ellos han salido a hablar y a reprochar el fallo. El Tribunal Constitucional no es que haya criticado el fallo, pero ha salido a decir él no puede ser candidato. No es necesariamente que estén en contra, sino que han tomado una posición pública, porque las instituciones que ellos tienen, que ellos administran y gestionan, están
señaladas están en entredicho ante un hecho que conmociona o que remece, es la palabra que remece la política nacional, como es la libertad del señor Evo Morales, o que se cancelen todos los cargos que él tenía. Esta es la situación y esta es la realidad. Hoy en día hay que mirar algo, Jimena. Hay que observar quiénes son actores políticos en Bolivia y quiénes son factores de poder. No es lo mismo. Pocas personas se convierten en factores de poder. Generalmente los factores de poder terminan siendo ciertas instituciones del Estado o poderes fácticos constituidos. Pero en el caso actual podemos señalar, Tribunal Constitucional hoy se ha convertido en una entidad que es factor de poder político-jurídico. Existe otro factor de poder importante, muy vigente en este momento, que es el poder gubernamental. El señor Evo Morales, como lo hablé con usted las primeras veces que me entrevistaban en el No Mentirás, el factor Morales es un factor de poder. Pero, por ejemplo, el señor Doria Medina, o el señor Quiroga, o el señor Reyes Villa, o el señor Rodrigo Paz son actores políticos, nada más. No tienen la misma, no hablemos de jerarquía, hablemos de peso específico, de incidencia y de determinancia en el rumbo que puede tomar el país. En ese sentido, se entiende que el Tribunal Constitucional haya salido rápidamente a poder dar una palabra, porque significa que el ánimo social le podría colocar el dedo acusador si obra en un sentido o en otro. Entonces han querido tranquilizar a la sociedad esperando ver qué es lo que va a suceder, pero no tenga usted duda que por debajo los factores de poder, que no expresan lo mismo y que tienen intereses distintos, hablan, conversan todo el día. Ahora, hablando de estos factores de poder y de estas instituciones poderosas en el país, todo está pasando por el Tribunal Constitucional y desde diferentes actores políticos y de la sociedad se reclama que el poder que tiene el Tribunal Constitucional, pero también se le pide al Tribunal Constitucional que decida por todo. Y cuando no estás de acuerdo con su fallo, ahí empiezan a decir que son los autoprorrogados y que sus fallos no sirven, pero todos le piden que den fallos. Pero eso no es nuevo, Jimena. Yo recuerdo que el señor Johnny Fernández fue habilitado por el Tribunal Constitucional en revisión de un amparo en el año 2002. El Tribunal Constitucional ha estado presente con decisiones determinantes sobre la política nacional y sobre cuestiones electorales desde hace décadas. Pero ¿será que ahora más que nunca en la cantidad de temas que deben decidir juntos? Jorge, porque tienen que decidir si Evo Morales es candidato, tienen que decidir si el binomio debe ser, por ejemplo, le doy algunos de los temas, si el binomio es hombre-mujer o puede ser hombre-hombre o mujer-mujer. Bueno, mujer-mujer no va a haber porque no hay ninguna candidata hasta ahora a la cabeza que sea mujer. Tiene que decidir... Sí, claro que hay. La señora Ruth Nina es candidata de Pambol. Pero solamente lo han anunciado, ¿no es cierto? Sí, tiene usted razón. Bueno, claro, todavía no se ha inscrito. Sí, no se ha inscrito, sí, todavía, ¿no? Y tiene que decidir si Félix Pazzi va a poder tener su partido, porque está su esposa, su ex esposa por lo menos está exigiendo que el partido esté a nombre de él. Y así son muchas cosas que tiene que decidir hasta que se definan las candidaturas, Jorge. Mucho poder. Muchas veces ha sido así. El Tribunal Constitucional ha inhabilitado candidaturas a diputados en elecciones pasadas. Esto ha ocurrido muchas veces. Hoy tenemos la sensación de que posiblemente tienen más temas que tratar y que van a determinar el rumbo de las elecciones, pero hay que mirar el fondo de aquello, y el fondo de aquello es la calidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Además de la calidad de convivencia que tenemos los bolivianos. No es una convivencia pacífica. Cuando le hablo del clivaje o del maniqueísmo, evismo, antievismo, masismo, antimasismo, lo que le quiero decir es que estando quebrada la convivencia política, pues todas las armas son importantes para vencer al oponente, al rival o al enemigo político de una vez. Bueno, una de las armas más fuertes son los tribunales, es la justicia, históricamente es así. Entonces, hoy en día han despedazado el Tribunal Constitucional, lo han politizado por completo. No hablemos ahora, o si quiere lo hacemos, de quienes tienen la culpa de aquello,
pero efectivamente lo han desinstitucionalizado por completo y está el poder político dentro del Tribunal Constitucional y está el Tribunal Constitucional dentro de la política. Entonces, el factor de fuerza, ¿cómo es? El factor de fuerza se da cuando se combina la decisión de una sentencia constitucional con el cumplimiento coercitivo que tiene el Estado para que se efectivice. Esto es, la policía en el cumplimiento de lo que pide el Tribunal Constitucional. Ese es el poder pleno. Bueno, ese poder está en un lado y en el otro lado están resistiendo. Permítame, por favor, voy a ver lo que dice el soberano. Celia Flores, hay que ver si va a llegar a la paz. ¿Usted cree, Jorge, que al final Evo Morales, porque en el tuit que leí al inicio del programa, él vuelve a decir que va a ir a La Paz? ¿Usted cree que se va a animar a ir a La Paz, a marchar? Es muy complejo que lo pueda hacer. Muy complejo que lo pueda hacer. Tiene que tener el ánimo y la disposición de que efectivamente se puedan producir hechos violentos con las fuerzas del orden, con órdenes judiciales, con intentos de detención, con toda la gente que también lo acompañaría allí. Allí hay entre unos y otros jugando al límite y están jugando al límite y caminan por la cornisa de la irresponsabilidad, Jimena. Bien. Hay 13 días, Jorge, en los cuales se va a definir todo, ¿no? En estos 13 días hasta el 14 de mayo. ¿Qué entiende usted que pasará con el MAS, con la candidatura de Arce, con la de Evo y con la de Andrónico, o por lo menos con la del levismo? Es importante estos 13 días, pero en realidad la fecha no es esa. La fecha central es el 6 de junio, cuando el Tribunal Supremo Electoral señale y diga quiénes están habilitados para terciar en el proceso electoral. Porque ellos van a inscribir primero, los partidos van a inscribir sus candidaturas y esperan que el Tribunal Electoral los habilite. El tribunal revisará la documentación y dirá este señor puede, este otro no puede, etcétera. Bueno, el 6 de junio es la fecha. Sin lugar a dudas, casi podríamos decir que el señor Evo Morales va a inscribir su candidatura con un partido. ¿Va a inscribir su candidatura? Fíjese usted, paréntesis, fíjese usted que no menciona y no dice con qué sigla, porque como la política y la justicia están en el medio, pues entonces trata de preservar de que no haya una ofensiva sobre esa sigla. Bueno, pero él no necesita estar presente para inscribir su candidatura, va el delegado de esa sigla e inscribe. El hecho fundamental va a ser el 6 de junio, cuando conozcamos si se le permite o no se le permite la postulación. Y en esos días, entre el 18 de mayo y el 6 de junio, pues usted va a tener que hacer programas de 3 horas, porque va a haber muchísima información, mucho análisis y también una inmensa cantidad de narrativas, de desorden y de confusión hacia la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda también tomar parte. En cualquiera de los dos bandos estamos siendo parte del problema y no de las soluciones que necesita el país. Jorge, ¿y Andrónico? Andrónico está esperando a ver qué es lo que sucede, primero hasta el día 18 de mayo. Si el señor Evo Morales no tiene posibilidad de inscribir su candidatura, si el señor Evo Morales tiene conciencia de aquello, pues entonces ahí el perfil de Andrónico Rodríguez es el mejor para ir a una elección, patrocinado y auspiciado también por el mismo Evo Morales. Aunque marque una distancia o aunque quiera tener un aire de renovación, hay que tener muy claro que tanto Evo Morales como Andrónico Rodríguez vienen del mismo lugar. Tienen el mismo origen, el trópico de Cochabamba, los sindicatos cocaleros, la formación sindical, la misma lógica del poder político expresado en movilización, asambleísmo, deliberación, como petición al poder ejecutivo. Entonces expresan lo mismo, con diferencias de edad, pero con una filosofía que bien es gemela entre sus actuares. Sin embargo,
Esto también tiene su punto bueno. Su punto bueno es que él es el heredero natural, no tiene que hacer mucho allí. Es el heredero natural. Lo que está tratando es de equilibrar que el señor Evo Morales, si no tiene ya posibilidades de ser efectivamente un candidato, pueda endosarle y pueda delegarle a él esta tarea de ser el candidato de la fracción del bloque popular, que es el bloque hegemónico en términos de base territorial y base social en el país. Por ello no pelea de manera pública y abierta el señor Andrónico con Morales, pero Morales tampoco con Andrónico, y le tolera los desplantes de no asistir a sus convocatorias, porque con él puede tener un acuerdo de manera mucho más natural, un acuerdo que posibilite un armado electoral apoyándolo a Andrónico Rodríguez. Tienen objetivos distintos y tienen objetivos de fondo que también son diferentes. El señor Evo Morales solo puede salir de este problema jurídico que tiene hoy en día con poder político, si no, no va a salir de ese problema. Entonces a Evo Morales, por supuesto, no le conviene pelearse con Andrónico pensando que puede llegar a tener poder, y ese poder que tendría Andrónico de ganar las elecciones puede hacer o que él vaya a la cárcel o que él siga viviendo tranquilo. Es correcto, es correcto. Evo Morales tiene un capital político. Ese capital político le permite negociar. Esto es política, Jimena. Esto es política, es juego no es juego, sino que se expresa con esa palabra y con ese término. Es juego de poder, es la lucha por el poder político, por la lapicera que firma las decisiones más importantes del Estado en los próximos 5 años. Entonces cada uno se deja la vida en todo esto. Bien, el señor Evo Morales tiene capital político. Ese capital político es su base social, su ascendencia sobre el voto identitario de este país, que no es despreciable, es aproximadamente un 20% del padrón electoral. El señor Andrónico Rodríguez, que no tiene esa base social, la quiere para sí. Si tiene esa base social y a cuenta de ingreso de entrada con 1.500.000 votos, después tiene que hacer lo suyo. Entonces eso es muy fuerte, eso es verdaderamente fuerte. Imagínese usted que nosotros vamos hablando sobre las posibilidades que puede tener el señor Andrónico Rodríguez y Evo Morales no va para ser presidente, y dejamos de lado a los otros candidatos que están bastante silenciados o disminuidos porque la centralidad está sobre un factor de poder que hay en el país que se llama Evo Morales, sobre un factor de poder que se llama Tribunal Constitucional y sobre un factor de poder que se llama poder gubernamental. En función de qué hagan ellos, de cómo se muevan, de qué estrategia utilicen, no miremos si es buena o mala, sino las acciones para fines de que la gente nos entienda, podremos ir dilucidando lo que va a ser este proceso electoral. ¿Quién se está destacando en la oposición, Jorge? Hoy en día los opositores están muy apagados, Jimena. Yo voy a repetir algo. Están apagados porque no han logrado construir un modelo de país que le presentan a los bolivianos y que no tienen un conocimiento de la Bolivia más sensible y más profunda y más cotidiana en sus formas organizacionales, de vivencias societales, de cultura, de economía y de maneras de vivir diariamente. Como esto no lo han comprendido y marketean su campaña política, marketear es solamente usar frases de impacto para tratar de convencer a la gente, irrealizables por supuesto, pero sí intentando que sean de impacto, como le digo, pues entonces no han logrado acumular de manera importante y están a la caída. Son candidatos que se estancan en alrededor del 15-16% y no tienen mayor expectativas de crecimiento. La pregunta es ¿por qué? Si tanto Samuel, Jorge Quiroga, Reyes Villa son gente de 30 años de vida política, no tienen nada de nuevo. 30 años de vida política, de muchísimas campañas electorales sobre sus espaldas. Cada uno debe tener más de $20 millones de inversión en campañas electorales a lo largo de todos estos años
¿Y por qué no reciben el favor de confianza de la gente? Esta es la pregunta que ellos tienen que poder responder para mirar un escalón después, un escalón posterior. Entonces, ¿usted no ve a nadie en la oposición que ahora se destaque y que pueda ganar al bloque popular? Porque bueno, no sabemos cómo va a ir la oposición, el oficialismo también, si van a ir divididos en tres, como al parecer están, si van a ir divididos en dos, o si al final de cuentas logrará el arcismo anular la candidatura tanto de Evo como la de Andrónico y se queda Luis Arce solo como candidato, pero no sabemos si va a lograr tener la votación que se ha tenido en los anteriores años, ¿no? Esa es la posibilidad de votación más pequeña. La candidatura única del candidato Luis Arce no tiene favorabilidad en los movimientos sociales importantes, en la base territorial. Aunque se quede importante. Solo de candidato. Si se queda solo de candidato, todo el accionar está indicando que pretende, más que ganar el proceso electoral, pretende tener una importante representación legislativa, 20-25% ya es importante, que va a significar su cordón de seguridad jurídico para los próximos años. No mira tanto el proyecto histórico que de acumulación que en función a la acumulación social se ha logrado construir en 4 o 5 décadas, sino que está mirando ya la coyuntura política personal, que es de protección por todo lo que va dejando la gestión de gobierno. A ver, entonces, según lo que usted nos dice, a Luis Arce no le interesa ganar una elección, esta elección que viene, sino le interesa tener una pequeña bancada o una bancada importante para, para que sea su blindaje. Exactamente. Una bancada importante, no pequeña, para que pueda negociar lo que se ha hecho históricamente en el país. Banzer conformó Acción Democrática Nacionalista, ¿para qué? Para defenderlo a Banzer de lo que era el golpe de Estado y de los juicios de responsabilidad que Marcelo Quiroga estaba impulsando. Yéndonos a esta época, así, Jorge, por favor. Así se han construido muchas estructuras. Perdóneme, por favor. Jimena, así es que sirve el ejemplo. Así se han construido muchas estructuras políticas, ¿para qué? Para dar protección a líderes políticos. Pero a Camacho no le sirvió. Camacho construyó una bancada, con una estructura política, con una bancada bastante pequeña, y después, en vez de negociar, empezó con un accionar político que desafió al poder. Y en el desafío al poder tenía menos fuerza que el poder establecido en ese momento. Su 14% no era el 55% del presidente Arce. Creemos no se compara en absolutamente nada a lo que era el movimiento al socialismo en ese momento. Si el señor Camacho hubiese encontrado un camino de diálogo y de negociación política, como tradicionalmente se ha hecho cuando se crean estas estructuras de protección, seguramente que su suerte hubiese sido distinta. Pero entró a desafiar porque él tenía un perfil muy agresivo, muy envalentonado, pero que no estaba en el tiempo correcto.